Una nueva semana de Javier Milei en un gobierno de incapaces que se quieren hacer pasar por otra cosa. El gobierno arrancó la semana con una decisión de política económica con alto impacto. Decidió intervenir sobre el mercado de cambio con los dólares del Tesoro, una medida que haría mear un poco de la risa cualquiera que viera el video del presidente junto a todo el equipo económico gritando "el dólar flota", ahí en el canal de Fantino, en el canal de streaming Neura. Claro, haría reír mucho si no fuera porque los dólares del Tesoro no son otra cosa que los verdolagas de los contribuyentes. Es malísimo aparte ese video, es tremendo, pero bueno, sí, perdón. Es duro, sí, verlo ahora. No, en el momento también dio mucha vergüenza, tipo grande, haciendo esa pavada, pero bueno. Y no fue hace tanto, no. Lo cual habla de la escasa previsión que hay en el equipo económico, porque a veces, o casi siempre, los gobiernos se equivocan y las cosas salen peor de lo que prevén. El tema es que cuando los naufragios están tan cerca de las botaduras, nos hace pensar que esa barcaza está un poco mal diseñada. En fin, la decisión anunciada por el secretario de Finanzas Pablo Quirno es otro manotazo de ahogado que pega al gobierno para contener la cotización del dólar hasta antes de las elecciones. Las de octubre, no las del domingo. Hay que ver si las elecciones del domingo sirven como una tabla de flotación de la que aferrarse para ayudar al gobierno a llegar a octubre, o por el contrario aumenta la presión sobre el peso argentino que ya está flaqueando. En el frente político, finalmente, el gobierno reaccionó ante las acusaciones que recaen sobre la hermanísima, sobre Karina Milei. En este sentido, desplegaron 2 denuncias y consiguieron una cautelar que censuró previamente la difusión de audios de Karina Milei y arrastraron además al peronismo a una pelea que para nada quieren dar, porque en una semana o una quincena en la que el gobierno estaba muy en el centro de la escena a partir de las denuncias por corrupción, el peronismo, salvo una aparición errática de Máximo Kirchner reponiendo la discusión sobre la interna, elegantemente se puso a un costado a observar desde un lugar de cierto privilegio cómo esta gente empieza a andar por la banquina y acelera. Bueno, tal vez en un reflejo de algo, de brillo, de inteligencia, un gesto de ganas de sobrevivir, el gobierno reaccionó y empujó al peronismo a dar un poco, o al menos por un rato, la pelea política. Lejos de las pruebas que involucran a la secretaria de la presidencia con un entramado de corruptelas que hemos contado y que en definitiva habrían engrosado los bolsillos de la misma con dinero de la Agencia Nacional de Discapacidad, la agenda de las últimas 48 horas giró en torno a la seguridad del presidente y llamativamente ahí se vio obligado el peronismo, o por lo menos el peronismo bonaerense, a incorporarse a la discusión. En una entrevista con un podcast conducido por el hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Milei dijo que el kirchnerismo va a quemar las naves y en esa pelea a todo o nada aseguró que los kirchneristas estarían incluso dispuestos a matarlo, al presidente, a Javier Milei. La escena que montó el oficialismo no prescindió de las extravagancias de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, que planteó la teoría de una conspiración que vos mencionabas, Barros, más temprano, sí, entre exespías rusos, venezolanos, periodistas y dirigentes kirchneristas. La respuesta de la Cancillería rusa, vayan a buscarla porque no tiene ningún desperdicio. Por suerte,
nadie cree que el kirchnerismo puede estar ni atrás ni adelante de una trama tan compleja, porque de lo contrario el riesgo Cuca, que supuestamente invade a algunos de los agentes del mercado, sería solo un juego de niños. En fin, a pesar de las supuestas amenazas que pondrían en riesgo la vida del presidente, el hombre se obstinó en realizar un acto para 1.500 personas sobre el potrero de un barrio periférico, pero muy periférico, del distrito de Moreno, en el segundo cordón del conurbano bonaerense. Contrario a los consejos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que ahí se metió en esa discusión, un poco sin quererlo, pero también con la necesidad de cubrirse, presintiendo que algo malo podía pasar, y entonces el gobernador dijo, bueno, si algo le pasa al presidente es su responsabilidad, la Casa Militar y las agencias federales de seguridad son las responsables de la seguridad del presidente, nosotros aconsejamos que no vayan ahí. Sí, también mordió un poco el anzuelo en eso, el gobierno bonaerense, porque la excusa era, bueno, están yendo a un lugar que no tiene luz, que las calles son de tierra y se embarran fácilmente. Sí, le faltó decir no vayan a este lugar de mierda que gobernamos nosotros. Claro, y ahí es como, amigo, claro, no digas eso porque, bueno, justamente es lo que están yendo a mostrar, porque un poco también parte de esta campaña de Kirchnerismo Nunca Más tenía que ver con eso, con mostrar los sectores del conurbano que todavía están sumidos en la miseria, por eso la foto esa con la bandera desplegada y todos con los buzos egresados. Bueno, elegir este lugar tenía que ver con eso y poner sobre la agenda la cantidad de lugares postergados que tiene el conurbano. Entonces también hacer esa declaración de, che, por todos estos motivos decimos que no vayan. Y no sé, decir que hay una cuestión de seguridad, pero que no hay luz, que no hay calle de tierra, que no hay calle de cemento, qué sé yo, te estás quedando un poco expuesto también, ¿no? Sí, ya que es cierto. Total, creo que lo que incomoda al gobierno en esto es que antes Milei iba a lugares del conurbano bonaerense en su anterior campaña electoral, en las dos anteriores, en la campaña diputado y en la que ganó, en la campaña para ser presidente, y tenía otro recibimiento. No tenía todo este dispositivo de seguridad y sí tenía convocatoria y no tenía esta necesidad también de aparatear tanto para una convocatoria, digamos, módica. Sí. En cambio ahora se ve la necesidad de un enorme despliegue de seguridad, en llevar a la gente en colectivos, ofrecer plata y cosas y qué sé yo, y además protegerse del rechazo. Y ayer ver la televisión, cosa que hago muy poco, pero ayer hice mucho, era muy gracioso ver que tanto TN como C5N, el canal que pusieras, estaban en la calle, en los alrededores del predio, levantando testimonios, y casi todos los testimonios eran de gente que estaba a la puteada con Milei. Sí. Eran vecinos que se habían acercado, porque bueno, son lugares donde no hay acontecimientos grandes, sí, claro. Son barrios como cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, viene el presidente, genera curiosidad, y todo ese despliegue, más curiosidad todavía, la televisión y qué sé yo, y la gente se acercaba a dar sus testimonios. Uno puede suponer que está un poco aparateado por la intendencia, que dice, vienen todos los móviles acá, vamos, chicos, pasen por ahí, den su testimonio de lo mal que estamos. Pero me parece que hay algo del orden de lo genuino, porque si no también habría gente apoyando a Milei genuinamente y hablando en los móviles de televisión, cosa que se ha visto muy poco. Bueno, fue igual, el presidente entonces llegó a Moreno cuando ya había caído la noche, rodeado de un operativo de seguridad consecuente con una visita a una zona de guerra. Es raro también. Sí, casi como si el presidente tuviese que sobreponerse a otra cosa que no sea cosechar su propia siembra. Claro. Ponerse en el lugar de víctima, como si lo que estuviese pasando estuviera totalmente desconectado de lo que ha hecho. No obstante, el acto no fue todo lo tumultuoso que puede ser un acto de 1.500 personas en el segundo cordón del conurbano bonaerense. La presencia de conspicuos barras, recién hablábamos de ellos, y punteros locales en la organización del acto no terminó de desencadenar ninguna fatalidad,
y tampoco hubo un José Luis Espert huyendo a caballo de una moto. De hecho, no hubo tal cosa como José Luis Espert. Bueno, volviendo a esto que hablábamos antes de los medios de transporte que elige Espert, uno de los comentarios que circulaba ayer era que lo bajaron a último momento del acto porque justo antes del acto se difundió que quien lo llevaba en la moto era un barra. Sí, no me es parece. Es es pero, una menudencia, ¿no? En el marco de todo lo que se es está raro que no haya hablado gobierno. igual, porque se suponía que iba a ser uno pero de no los es oradores. candidato, ¿eh? Bueno, pero digo, es un orador también de peso y es un tipo que al público o al militante libertario te lo levanta. Digo, en un acto lo podés, más allá de que no sea candidato, que también aprovechar un poco la confusión que genera este desdoblamiento. Sí, aclaremos, porque si no, por ahí puede ser confuso. Es candidato a diputado nacional, era el cierre de campaña por la provincia de Buenos Aires, era el cierre de campaña el de ayer para las elecciones bonaerenses en las que se van a elegir senadores y diputados provinciales, y son elecciones que se realizan este domingo, el próximo domingo. Bueno, no fue José Luis Espert, lo cual igual es llamativo porque es uno de los máximos referentes de la Libertad Avanza. Estaba Milei, estaba la hermanísima, estaba Pareja, no estaba Espert. Sí, en cambio, hubo un periodista herido, pero eso ya está volviéndose un poco parte de la normalidad. Creo que no se está tratando con suficiente relevancia lo peligroso que se está volviendo ejercer el periodismo en la Argentina. Sí, incluso lo que pasó, perdón, pero mientras él estaba entrevistando, en teoría a los encapuchados, ahí fue cuando le revolean el botellazo. Hablamos del periodista. El periodista, no me acuerdo el nombre ahora, el apellido. Y entonces también creo que por eso no tuvo tanta repercusión la agresión en el día de hoy, porque creo que lo que quisieron instalar era que los vecinos violentos, manipulados por el kirchnerismo, habían agredido a un periodista, revoleado una botella, que si eso hubiera pasado con el presidente, y automáticamente eso se desarmó porque el tipo mismo dijo que estaba entrevistando a los encapuchados, que en un momento también había sido bastante difundida la imagen de un grupo de 50 personas que entraban encapuchados, que se tapaban la cara. Entonces, creo que no sé si es una cuestión de que quisieron ir a buscar un herido para después decir, che, miren qué violentos que son los cucas, o si, bueno, fue a las manos y ya. Sí, se me hace que cuando hay este tipo de convocatorias con este tipo de personajes, muchas cosas se salen de control. No se tiene un control tan preciso sobre qué hay que hacer y en qué momento, digamos, que son profesionales del crimen, pero hasta ahí. No se maneja por control remoto. Bueno, todo este despliegue es para empujar una agenda pública que no tenga como único epicentro a Karina Milei y los Menem. El gobierno tapa un elefante con muchos elefantes, y en esto tampoco creo que haya novedad en la política argentina. Se suele decir que la diferencia entre la incapacidad y la discapacidad es una cuestión de enfoque. Mientras la incapacidad se refiere a la imposibilidad o limitación de una persona para realizar una tarea, la discapacidad se refiere a la interacción entre una condición de salud, que puede ser física, mental, etcétera, y las barreras del entorno que impiden la plena participación de estas personas en su comunidad. Así, el presidente trata de vestir su incapacidad con la supuesta malicia ajena, mientras sus amigos y familiares meten la mano, pero hasta el fondo de la lata de cualquier cieguito que se crucen por ahí. Así trasunta este gobierno la etapa, victimizándose a pleno, poniendo en la escena incluso la posibilidad de sobrevida del presidente, atribuyendo
a los opositores tanto la crisis económica como las durísimas denuncias por corruptelas en su gabinete. Mientras tanto, la vida sigue. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires van a ser un dato relevante para el lunes, no solamente en lo político, sino también tal vez en lo financiero, porque el gobierno está interviniendo a través del Tesoro en el mercado ya no tan libre de cambios, y algunos calculan que esta semana ya intervino con más de 400 millones de dólares y el Tesoro no tiene tanta espalda para seguir interviniendo a este ritmo hasta las elecciones de octubre, más lo que se pueda desprender del orden de lo político, de lo que diga ese resultado electoral. Algunos están diciendo ya desde el ámbito económico que incluso un buen resultado electoral o uno discutible en la provincia de Buenos Aires no le alcanzaría al gobierno para que sus interpretaciones puedan servirle de salvavidas para llegar con esta cotización de la divisa estadounidense hasta las elecciones de octubre. Y además está funcionando el Congreso y hoy hay sesión en el Senado a esta hora, está ocurriendo, y hace un ratito nada más la Cámara Alta tomó una decisión relevante sobre la ley de emergencia en discapacidad porque rechazó el veto a la ley de emergencia. Esto ya había sido rechazado por la Cámara de Diputados y acaba de ser rechazado por la Cámara de Senadores. No sé si tenemos un corte de hace instantes en el Senado de la Nación. Resultados afirmativos, 63, negativos 7, abstenciones 0. Bien, aprobado con 63. Resultando aprobado el expediente CD 16/25 por 2/3 de los votos en conformidad con el artículo 83 de la Constitución Nacional. Impresionante la cantidad de votos insistir que en la han sanción logrado original del proyecto de ley registrado bajo... Bueno, entonces ratificó con 63 votos a favor y 7 en contra. Se ratifica el veto, ¿sí? Esta ley ya había sido aprobada por ambas cámaras. El Poder Ejecutivo vetó la ley. Después, entonces, la Cámara de Diputados rechazó el veto y ahora el Senado también rechazó el veto, de modo que ya no hay salida. El gobierno tendría que aplicar la ley de emergencia en discapacidad. La salida que le queda es la judicialización. 63 a favor, 7 en contra. Es una derrota muy contundente en la Cámara Alta y viene de una seguidilla de derrotas. Hay otra cuestión. Me gusta esto que dice Dani Arzúa, periodista. Sí. Dice, ganamos los y las discas, perdieron los coimeros y coimeras, hemos vencido a la emoción es total. Los históricos marginados fuimos los que le pusimos un freno a estos miserables. Que sea ejemplo para las luchas que quedan por dar, venceremos. Muchas gracias a todos y todas. Me parece que es cierto que hay un ejemplo de resistencia en esta lucha de las personas con discapacidad y sus familias. Y que bueno, que también es un límite, que más allá de que hay seguramente muchos de los senadores que hoy votaron de esta forma, en otro momento acompañaron algunas leyes que beneficiaron al gobierno, pero bueno, me parece que ya, no solamente con las decisiones que se tomaron por derecha, sino también sabiendo que les estaban choreando descaradamente, bueno, de algún modo creo que el gobierno encontró un límite en la sociedad y en el resto del espectro político. Hay que ver si tiene las luces para reconocer este límite o sigue dando una pelea insólita. No las va a tener. Para perjudicar a gente que me parece que no había. Ayer se seguían peleando con Ian Moche en redes. O sea, lo seguían bardeando el gordo Dan y compañía. Un pibito. Entonces, imagínate la lectura que puede hacer el gobierno de esto. Sí, claro, pero acá no es Ian Moche. Digo, es el Congreso de la Nación. Pero decía hace un ratito que otra discusión que se está dando en el Congreso tiene que ver con la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Y esto es mucho más relevante para el gobierno porque es un gobierno que pretende atravesar los próximos 2 años, le vaya como le vaya, a puro DNU. Sobre todo si ganan. O
o si les va pasablemente bien en octubre, no les van a dar los números para poder tener mayoría, pero sí para garantizarse un tercio en alguna de las cámaras o en las dos, de manera de que no salgan estos rechazos a los vetos. Y de esa manera poder gobernar con decretos de necesidad y urgencia. El tema es que el Congreso ya está discutiendo la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia y están en una carrera contrarreloj porque ya saben que tendrían que aprobarla en el Senado, aprobarla en diputados, esperar que el gobierno la vete a la ley, porque la va a vetar, Claro. y después rechazar el veto en claro. diputados y en el Senado, y para eso necesitan unos números que no se sabe si habrá después de octubre. Pero esto ya se está empezando a discutir, y esta reforma que regula los decretos de necesidad y urgencia podría definitivamente someter al gobierno a un mínimo diálogo con el Congreso de la Nación, por lo menos con algunos. Move up, move up.